Página 157 de este libro, si lo crees, lo creas. ¿Cómo están? Vamos a seguir entonces con esta lectura de este libro. Y dice así, unas palabras de Cristina. Como madre y profesional, sé que la diferencia entre tener un día fluido y eficaz y uno caótico y estresante se reduce a planear el día y organizarse en consecuencia. Al principio de la semana me siento durante una hora y organizo toda la semana en mi planificador. Mi favorito es PlannerPad. Hay algo tranquilizador y aclarador cuando escribes las cosas. Reviso todos los días y agrego nuevos artículos si es necesario. Esto me mantiene conectada a la tierra y mucho más efectiva con mi tiempo que si no hubiera planeado la semana con anticipación. He alentado a mis amigos y clientes a practicar esta actividad simple y todos me dicen la diferencia increíble que hace. Les da una tremenda sensación de control. Bien interesante, claro, si nosotros planificamos nuestras actividades, tratamos de no ser presa de la procrastinación. Analízalo, dice. Muchas emociones negativas se desencadenan por una reacción excesiva, inapropiada, a un revés o a una dificultad inesperada. Es importante que analices con cuidado un problema cuando ocurra para asegurarte de que lo entiendes completamente y para determinar qué puedes hacer para solucionarlo. Elizabeth Kubler-Ross, la psiquiatra que se especializó en ayudar a las personas a lidiar con una muerte en la familia, describió varias etapas que atraviesan con la muerte de alguien que estuvo cerca de ellas. Descubrió que la gente tiene que progresar a través de estas etapas naturales para llegar al otro lado, donde puede estar en paz y continuar con su vida. Cuando lidias con grandes interrupciones de la vida, atraviesas por estas mismas etapas. La única pregunta es que tan rápido las superas y vuelves a la normalidad. Cuanto más cuidadosamente analices los cambios que están teniendo lugar, más rápido los dominarás y tomarás el control de tus emociones y de tu comportamiento. Veamos. 6 etapas del duelo. Etapa 1. Negación. La primera reacción a una reversión repentina o experiencia traumática es pensar, esto no puede estar sucediendo, esto no puede estar sucediendo. Incluso frente a la realidad del evento, muchas personas se sumergen en negación mucho después de que esté claro que la situación negativa ha ocurrido. Es común ver esto con grandes inversiones comerciales y retrocesos en la carrera o en el matrimonio. Etapa 2. Enojo. La tendencia natural de la mayoría de la gente es arremeter contra otros y culparlos, o culparse cuando sucede algo negativo e inesperado. Justifican, racionalizan y tratan de convencerse de que esto no debería haber sucedido y que alguien tiene la culpa. 3. Negación. La persona negociación. ¿Cierto? La etapa 1 es negación, la 2 enojo y la 3 negociación. La persona negocia con ella misma y con los demás para minimizar su papel o su responsabilidad en el evento o para disminuir la gravedad de lo sucedido. Etapa 4. Depresión. En este punto el individuo se da cuenta de que la situación ha ocurrido y no se puede cambiar. La persona ha muerto, el dinero se ha perdido, la carrera o el matrimonio han terminado y no hay nada que pueda hacerse al respecto. Se siente impotente, pasiva y muy parecida a una víctima. Etapa 5. Aceptación. Finalmente, la persona obtiene control de sí misma y de sus emociones y acepta que lo que sucedió es inmutable y ahora es un hecho que no se puede alterar. Se recompone y comienza a pensar en el futuro. Etapa 6. Resurgimiento. El individuo se levanta, se pone en marcha y se ocupa, tomando medidas para enfrentar la nueva realidad. Toma el control de su vida y de sus emociones, se siente positivo y optimista y comienza a avanzar. La pregunta más importante con respecto a cualquier retroceso o desilusión en la vida es: ¿cuánto tiempo te lleva a moverte completamente a través de la experiencia negativa
de la negación al resurgimiento? Algunas personas tardan días o semanas, algunos meses o años, y otras nunca se recuperan. Oye, bien interesante esto de la etapa. Nunca lo había escuchado, esto de estas etapas del duelo. Claro, negación, ¿cierto? No, porque a mí, la típica respuesta, porque yo, la típica pregunta, ¿por qué yo? Porque a mí, ¿verdad? Lo negamos, no puedo, no, esto esto no pasó. Etapa 2, el enojo, ¿cierto? Viene la ira, la rabia, ¿por qué pasa esto? En fin. Y la etapa 3, negociación, ya para minimizar mi responsabilidad, ¿cierto? O cuál fue mi papel dentro de lo que sucedió. Si hay un negocio, por ejemplo, que se perdió, las llamadas que no hice, en fin. Depresión, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la persona se da cuenta que no puede cambiar la situación, se deprime. Que ya escapó de su control. Luego viene la aceptación y finalmente el resurgimiento, ¿cierto? ¿Cuál? Ave fénix. Ahora, ¿dónde está ahí un componente importante en el resurgimiento? La fortaleza. Que no lo dice aquí, pero ¿qué es lo que aprendimos? ¿Qué es lo que aprendimos con lo que hemos vivido? ¿Cierto? Porque dice, tomando medidas para enfrentar la nueva realidad. Pero claro, hay una nueva realidad. Pero esa nueva realidad voy a tomar esa realidad con ausencia, con una pena, ¿cierto? O una suerte de depresión constante pero controlada, o efectivamente va a ser un resurgimiento, voy a levantarme mucho más fuerte de como estaba antes, con lecciones aprendidas. Muchas veces las personas, las organizaciones, en fin, nunca aprenden estas lecciones aprendidas, ni siquiera se dan el trabajo de analizar un proceso, de hacer esta secuencia, ¿cierto?, de eventos que conforman un proceso para poder mejorarlo. Muchas personas ni siquiera se preguntan eso, al contrario. Terminan una tarea, luego viene otra, pero jamás se preguntan de cómo poder hacer mejor su trabajo o lo que están haciendo. Y es más, pasan siempre en esta etapa de negación, de decir, no, pues yo lo que yo hago está bien y de ahí no lo saca nadie. Nunca se preguntan cómo pueden hacer las cosas mejor. Piensan que nos están atacando, poco menos, cuando uno les plantea eso. Que lo que estamos haciendo ahora está bien, pero ¿cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cómo podemos tener mejores resultados? Y hay gente que poco menos que se ofende, así como que te mira extraño, así como que... ¿Por qué? Porque no tienen ese sentido de la mejora continua. No tienen ese sentido de la autocrítica. Y además, me atrevería a decir, por lo que he visto en algunas partes, piensan que como que se acusan a sí mismos de que no dieron el todo por la situación, pero tú muchas veces los ves pegados en el celular, ¿cierto? Y después te dicen que no tienen tiempo para hacer ciertas cosas cuando tú lo estás viendo que están metidos en el celular. En fin, el poder de hacer preguntas. Una de las maneras como puedes tomar el control de una situación negativa es analizándola cuidadosamente. Haces esto formulando las siguientes preguntas. No es posible permanecer molesto, enojado y fuera de control mientras haces preguntas y buscas entender el cambio que ha tenido lugar. ¿Qué pasó exactamente? En esta etapa, esfuérzate por la precisión. Niégate a atacar o culpar a alguien o algo por lo que ha ocurrido. Enfócate en la claridad y la comprensión. O sea, relata los hechos. ¿Qué fue lo que pasó? Sin buscar un culpable, un responsable. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, vamos a los hechos. ¿Cómo sucedió? Imagina que estás reuniendo pruebas para un tercero. Estás más preocupado por la precisión que por la recriminación. Haz preguntas de seguimiento para que comprendas a fondo los detalles. ¿Qué se puede hacer? Toma el control de tu pensamiento concentrándote en el futuro, en lo que se puede hacer, en lugar de en lo que sucedió, que no puede ser cambiado. Esto te hace más positivo y te pone en control de la situación. ¿Qué acciones debo tomar ahora? En lugar de preocuparte o revolcarte en la autocompasión o el remordimiento, ocúpate de tomar las medidas que puedas para resolver la situación y seguir adelante. Ejercicio, dice. Piensa en un retroceso reciente o en una experiencia negativa que hayas tenido y aplica estas 4 preguntas. Observa
Cómo pasar por el proceso de hacer y responder estas preguntas cambia tu experiencia de la situación. Efectivamente que va a cambiar esa experiencia. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo y estamos buscando una causalidad. Pero ojo porque, a ver, aquí podemos ocupar la técnica de David Goggins, ¿cierto? La técnica del espejo, que es mirarte al espejo, hacerte estas preguntas y hablarte fuertemente, recriminarte, retarte, si tú quieres llamarlo así, ¿verdad? Pero no para autoflagelarte, sino para despertarte. Eso es lo que tenemos que hacer, despertarnos, hacernos reaccionar, no humillarnos, ¿ya? El resultado de esa conversación dura con nosotros mismos no puede ser la autoflagelación. Tiene que ser reforzar, ¿cierto? Con un aspecto positivo de decir, oye, estoy mal, me equivoqué. Si sigo por este camino, a pesar de que dije esto, pero si sigo por este camino, en realidad ya sé cuál va a ser mi resultado. Entonces, o sea, esa visualización, ¿cierto? De poder prever el futuro no solamente puede tener una connotación optimista, buena, ¿cierto? Sino que también, oye, si yo sigo con este tipo de conductas, lo que sea, no sé, te metiste, ¿cierto? O te están presentando ahí un camino de consumo de cosas, ¿cierto? De algún estupefaciente o algo, ¿verdad? Alguna droga. Tú sabes cómo vas a terminar ahí, ¿cierto? Vas a terminar sin familia, muerto, ¿verdad? Con unas grandes crisis. Sin embargo, la gente sigue y sigue metiéndose en ese tipo de cuestiones. Lo sigue haciendo. ¿Por qué? Por falta de carácter. Como no son capaces de arreglar su vida, buscan esa pequeña sensación a través del consumo de algún producto, buscan una cierta sensación de felicidad, de escapar de su realidad en el fondo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son incapaces, no tienen el carácter suficiente para sentarse, para hacer este tipo de trabajo, para mirarse al espejo y decir, no, voy a hacer un negocio, voy a estudiar, voy a preocuparme de mi estado físico, voy a mejorar mis relaciones personales. Como no son capaces de hacer eso, no son capaces de tomar decisiones, buscan en sustancias esa sensación de felicidad. Hágase esta pregunta. Recuerde, ¿qué pasó exactamente? Sin juzgar, sin juzgar. Solamente ver qué pasó. ¿Cómo sucedió? ¿Ya? ¿Cómo sucedió? O sea, ¿cuál fue la secuencia de eventos que me llevó a esa situación? ¿Qué se puede hacer? Piensa en el futuro. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? Necesito llegar aquí. Y la otra pregunta es, ¿qué acciones debo tomar ahora? O sea, ¿cuáles son las acciones planificadas a través del tiempo que me van a llevar a este estado final, ¿cierto? Deseado, ¿cierto? A mi objetivo, para no volver, ¿cierto? A tomar esas decisiones malas. Ojo, porque cuando nosotros, han escuchado cuando las personas dicen, oye, esta persona cayó en el alcohol. Cayó en el alcohol, como que, no sé, como si el alcoholismo fuera una suerte de un orificio, ¿cierto? Que está en la calle. Cayó en el alcohol. No cayó. Decidió hacerse alcohólico. Empezó a tomar como en la cabeza hasta que no lo pudo controlar. Y esa es una de las excusas que más se escucha en las personas que tienen adicciones. No, si yo lo dejo cuando quiero. En el fumar, por ejemplo. No, si yo lo dejo cuando quiero. No, si yo fumo uno al día nomás. Y después son 2, después son 3, después ya una cajetilla al día. No, si lo dejo cuando quiero. No, si yo fumo pero no lo aspiro, dicen. No lo aspiro, si yo lo boto nomás. La gente que tiene adicciones siempre tiene muchísimas excusas, pero lo que no tiene es fuerza de voluntad. No trabaja su fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad no es algo que tú lo sacas en un paquete de galletas, ¿cierto? En un paquete de cereales. No, la fuerza de voluntad se trabaja día a día y muchas veces te caes, pero tienes que seguir trabajando. Es un trabajo paulatino, es un trabajo diario. Se desarrolla a través del tiempo la fuerza de voluntad. No es algo que tú lo tienes de un día para otro. A ver, veamos. Busca primero para comprender. Stephen Covey, autor del bestseller Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, dijo: busca primero para comprender, luego para ser comprendido. Yo vi esa conferencia, muy buena. Está en YouTube, por si acaso también búsquela. También hay unos resúmenes ahí del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Véanlo. Pero hay unas conferencias de Stephen Covey que están subtituladas, están dobladas al español. Véanlas, son muy buenas.
Concéntrate en hacer preguntas para mantener la calma y la mente clara. Evita la tendencia a ser fatalista, pensar o asumir lo peor en una situación difícil. La mayoría de las situaciones no es tan mala como parece al principio y muy a menudo lo que sucedió no puede modificarse de ninguna forma. No, ¿verdad? No podemos cambiar el pasado. Evita la inclinación natural de confundir la correlación con la causalidad. Uno de los mayores errores de pensamiento que las personas cometen es sacar conclusiones precipitadas. Cuando dos eventos suceden al mismo tiempo, muchas personas asumen inmediatamente que un evento causó el otro. En la mayoría de los casos, sin embargo, los dos eventos que ocurren simultáneamente lo hacen por mera coincidencia. Ninguno de los eventos tiene nada que ver con el otro. La clave para analizar una situación, para mantener la calma y el control, es continuar haciendo preguntas y recopilando información. A veces, lo que parecía ser un gran revés o problema resulta no ser tan serio como creías. Incluso puede ser una oportunidad. Eso es verdad. O sea, recuerda, busca comprender antes de ser comprendido. Eso significa que nosotros tenemos que tener una escucha activa, entender, ver el mundo a través de los ojos, como decía a través de los ojos del otro, dice Stephen Covey. Pero sí nosotros tenemos esa tendencia de ser medio fatalistas. Ojo, porque puede contraponerse un poco con lo que conversábamos antes de recorrer este camino. Si yo sigo por un camino, por ejemplo, la adicción, es claro, yo sé que dónde voy a terminar, porque además hay evidencia de eso, ¿verdad? Estudio, evidencia empírica, montones de cosas. O sea, nosotros sabemos que si transitamos por el camino de las adicciones no es nada bueno. No se trata de ser fatalista, yo diría aquí trata de ser realista. ¿Por qué? Porque hay evidencia. Y si nosotros transitamos por ese camino, fíjate que no es solamente tu camino el que vas a transitar en el camino, ese camino de perdición, sino que además vas a arrastrar a tu familia, que es el gran problema. Yo crecí en un ambiente, cuando era niño, crecí en un ambiente en donde hubo drogas. Recuerdo que donde yo vivía ni siquiera había alcantarillado, donde había pobreza, pero también había gente de trabajo, gente que se dedicó a estudiar, hubo gente que salió adelante, inclusive dentro del mismo grupo familiar, gente que literalmente estuvo presa, ¿verdad? No cayó preso, lo metieron preso, ¿verdad? Porque cometieron delitos, y además de eso, y sin embargo un hermano de esa persona salió a trabajar, ¿cierto? A estudiar, está bien, digamos. Realidades distintas en el mismo grupo familiar. Por eso creo yo que las personas que caen en estas adicciones, ¿verdad? Como se dice, caen en la adicción, en realidad es una decisión. Tomaron la decisión y tienen que hacerse responsables. Y así como yo dije no en su oportunidad, hubo otros amigos míos que también dijeron no. Que no. Entonces cuando las personas dicen no, que mira, hay un centro de rehabilitación, de repente andan pidiendo plata, hacen colecta para un centro de rehabilitación de droga, alcoholismo y otras adicciones. A mí me daba... Yo no doy plata a eso. ¿Por qué? Nadie obligó a esas personas a meterse en la cuestión. Nadie. Hay gente que está de acuerdo conmigo, otros que no. Pero yo crecí en ese ambiente. Yo sé cómo es desde adentro. Yo no veo la estadística, no conozco la pobreza a través de un iPhone. Como algunos hablan de pobreza, hablan de aquí, hablan de acá. Pero aparte de ir un día a la semana por ahí a cooperar con una olla común, no tienen idea de lo que es la gente que vive en pobreza realmente. No la conocen, no saben lo que es eso. Hablan de la teoría, hablan de lo que podría ser, lo que se imaginan que es, hablan de la teoría. Por eso que el político nunca te va a sacar de la pobreza, jamás. Porque el político, que yo lo vi, yo estuve ahí, políticos que todavía están, digamos, activos en la política, embajadores y cosas por el estilo, todavía están ahí. No voy a decir sus nombres que no tiene sentido. ¿Cómo le prometían cosas a la gente? Saludándolo, sonriéndolo, le prometían cosas. Salían electos
Estamos hablando, era niño, tenía 7, 8 años, imagínate, tengo 45. Nunca más se veía. Venía otra elección, allá llega donde no. Hay cierto sector de la política que le conviene la gente pobre, les sirve la gente pobre, porque les venden esperanzas. Y cuando las personas están ahí que no saben qué hacer, cuando no tienen esas oportunidades, se aferran de lo que sea. Y la esperanza es una opción. Y eso es una forma de manipular a la gente. Por eso que hay sectores que jamás van a querer que las personas surjan. No solamente que surjan económicamente, sino que no quieren que surjan desde el punto de vista educacional. Por eso que hicieron pebre la educación. La educación básica, la educación media, le hicieron pebre. Sacaron cívica, bajaron la hora de historia. Puta, ¿para qué hablar de deporte? Le están quitando a las personas el pensamiento crítico y al contrario, están tratando cada vez más de idiotizarnos a través de redes sociales, series, videos y todo eso. ¿Para qué? Para evitar que las personas piensen, para evitar que las personas surjan, para evitar que las personas entiendan que YouTube, por ejemplo, es una plataforma en donde tú puedes aprender muchísimo, donde te pueden enseñar a surgir económicamente, intelectualmente. Pero la mayoría de la gente, ¿qué es lo que prefiere? La serie, la entretención, matar el tiempo. Eso es lo que prefiere la gente. ¿Por qué? Por la dopamina, porque eso le produce felicidad. Lo otro, ¿qué es lo que le produce? Tiene una sensación de trabajo, de aburrimiento. Claro, porque tengo que pensar en mis finanzas, tengo que pensar que con los ingresos que tengo ahora, que probablemente no los vaya a tener, ¿cierto? Si estoy en el pic de mi vida laboral, probablemente en 20 años más no tenga esos ingresos. Por lo tanto, ahora te meten productos y cosas que tú no necesitas. Feroz la cosa, es feroz. Es feroz el control que tiene el marketing, es feroz el control que tiene la política, la educación en la gente. Gente que jamás despierta. Y que tienen 40, 50 años y no saben nada de cosas básicas. No saben ni siquiera cómo usar una tarjeta de crédito, no tienen idea de un sistema bancario, no tienen idea de nada. De nada. No estamos hablando de gente de 18 años, 20 años, ni adolescentes. Estamos hablando de adultos, hechos y derechos. No tienen idea de nada. Existen, ¿no? Veamos el último título que dice: saca ventaja de eso. Cuando experimentas una reversión importante en la vida, cambia inmediatamente el lenguaje del problema y en su lugar usa la palabra situación, desafío u oportunidad. Esto lo habíamos leído, o por lo menos hacía referencia en otro título a esto. Bueno, muchas de las mejores experiencias de tu vida inicialmente aparecerán como un revés o una dificultad. Tu trabajo es aprovecharlo si puedes. W. Clement Stone, un multimillonario, era famoso por responder a todos los problemas con la frase: eso está bien. Luego alentaba a todos a analizar la situación para encontrar algo bueno al respecto, y siempre lo hacían. Busca lo bueno en cada dificultad que enfrentas en tu vida. Imagina continuamente que cada uno contiene un beneficio o una ventaja que puedes usar. Busca la valiosa lección. Imagina que el universo intenta enseñarte una lección que te ayudará a ser más feliz y más exitoso en el futuro. ¿Qué podría ser? Soy un convencido de eso. Cada vez que nosotros, hasta aquí vamos a llegar a la lectura del día de hoy, soy un convencido de que cada dificultad siempre va a traer el beneficio de algo de igual medida, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que necesitamos aprender? Si eres creyente, ¿cierto?, en Dios o en la vida, el universo, en fin, como quieras llamarlo, te van a plantear estas situaciones que son ciertos reveses. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos suceden estas cosas? ¿Para qué nos suceden estas cosas? ¿Qué es lo que necesitamos aprender? ¿Cuál es ese rol clave que nosotros tenemos que cumplir en nuestra familia, en nuestra vida? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por ahí los budistas hablan de la reencarnación, ¿verdad? Que la persona o el ser se va reencarnando como ser humano, inclusive como animal, muchas veces hasta que llega al camino de la iluminación, hasta que llega al nirvana. El nirvana, ¿cierto? Este estado de iluminación que tiene, donde el ser humano, donde finalmente aprende las lecciones que debía aprender en la vida.
Pero cuáles son esas lecciones y cómo las aprendemos es lo que cada uno tiene que descubrir en su propio caminar en la vida. Interesante la lectura de hoy. No fue muy larga, pero bien interesante. Llegamos hasta la página 162 de 238, así que todavía nos queda algo de lectura. Será hasta la próxima oportunidad. Que estén bien.